Hermanos, les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo, si les es posible. Abren sus Biblias a Efesios capítulo 3. Una vez más, Efesios capítulo 3. El día de hoy vamos a estar leyendo los versículos 20 al 21. Un amén, hermanos, cuando ya estén listos. Una de las cosas que vamos a hacer el día de hoy va a ser un enfoque en el versículo 20 y la próxima semana el 21, si Dios permite. Pero vamos a leer Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Si por favor inclinan sus rostros y cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti agradecidos, Señor, por el privilegio de poder estar aquí reunidos adorándote como iglesia, Padre. Nos unimos a millares, Señor, de seres celestiales que te adoran por la eternidad. Nos unimos, Padre Santo, a millares y millares de personas, Señor, no solo que ya se han adelantado, Padre, pero que igual que te adoran en todo el mundo en este preciso día, Padre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de entrar en esta adoración perpetua, esta adoración eterna, Padre. Pedimos, Señor, que lo que hagamos aquí sea para tu honra y tu gloria, sea grato, Señor, para ti. Pedimos, Padre Santo, que seas con nosotros. Igual, Señor, venimos a pedirte que obres en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, tu santísima voluntad, Padre Santo. Que tu palabra, Padre, que es viva, penetre, Señor, lo más profundo de nuestro ser, Padre. Es nuestro anhelo que por medio de ella, por medio de la ayuda de tu Santo Espíritu, ser transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Pido, Padre Santo, por todos los que estamos aquí, al igual de los que no estamos aquí, Padre Santo, aquellos que andan de viaje, Padre, aquellos que andan descansando en vacaciones, igual aquellos, Padre, que tal vez no pueden estar con nosotros por malestares, Padre, porque están enfermos. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, Padre, que brindas bendición en este día, Señor, y que igual, Padre, les traigas de nuevo con bien a nosotros, Padre. Sé con cada uno una vez más, Señor, de nosotros. Te pedimos que cualquier cosa que aquí hagamos sea para tu honra y tu gloria, nada más, Padre. Es el anhelo, Señor, de mi corazón. Te pido, Padre, que seas conmigo, que me permitas hablar de una manera clara, una manera entendible, Señor, una manera que te glorifique. Padre, sé con cada uno de nosotros este día. Una vez más te lo pido, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Una vez más, hermanos, les aclaro, hemos leído los versículos 20 al 21, pero vamos a estar en el versículo 20, lo he dividido, hay bastante riqueza, bastante verdad que estos dos versículos nos proveen. Una cosa que tal vez al leerlo a simple vista, tal vez no captamos tanto, pero es mi anhelo el día de hoy que estas próximas 2 semanas verdaderamente salgamos con cosas que apreciar, cosas con un enfoque clarísimo de la palabra de Dios. Ahora, si ustedes ven esta sección, tal vez en sus Biblias, la mía no porque es más bíblica, pero a lo mejor la de ustedes sí, no se crean. Pero muchas veces van a tener títulos, ¿no? de los traductores que ayudan a dividir la Biblia en secciones. Tal vez ustedes ven ahí que dice doxología. De estos 2 versículos tienen por título, ¿verdad?, doxología. La palabra doxología se usa en referencia a una alabanza, a glorificación, a una fórmula bíblica que literalmente significa gloria hablada o proclamada. En sí es el proclamar la gloria a Dios, ¿verdad? En específico es a Dios. Alabar y glorificar a Dios es el punto. Entonces lo que estamos viendo aquí, después de todo lo que se ha escrito, y les recuerdo que una de las cosas de cómo se divide el libro de Efesios, del capítulo 1 al 3, Pablo nos va a educar por medio de teología bíblica, verdades bíblicas, cosas incluso bastante profundas. Pero lo típico que es de los escritos paulinos, de Pablo, disculpen, las cartas paulinas, es de que primero nos da esa teología y luego al final la aplicación, cómo debemos vivir, porque todo lo que se acaba de explicar es verdad. En nuestro caso sería del 1 al 3, el día de hoy vamos a ver al final del 3, con favor de Dios. La semana pasada concluimos el 3. Pero en esta última sección, en estos últimos 2 versículos, por todo lo que Pablo ha hablado, ha mencionado, ha revelado, ¿se acuerdan el misterio?
hablando de los dos pueblos, cómo de los dos pueblos se ha hecho uno, hablando de todo lo que es ahora verdad en Cristo Jesús. Pablo entra en esta doxología, entra en una alabanza, una glorificación a Dios. Hagan de cuenta, hermanos, como que él mismo procesa, ¿no?, lo que se escribe y alaba a Dios por las grandes verdades que se revelan. Es algo extraordinario verdaderamente. De nuevo, estos dos versículos están compactados con bastante verdad gloriosa. Ahora, entonces, igual el día de hoy vamos a ver lo que es esta glorificación, por qué viene a sus labios, lo que se menciona más que nada específicamente en esta glorificación de Dios. Incluso se ha argumentado que aquí frente a nosotros se encuentra la más grande y la más profunda doxología en toda la Biblia. Esta doxología nos revela cosas de Dios que, si aún no estamos convencidos de lo grande, de lo bondadoso que es nuestro Dios, esta doxología nos llama a pausar y considerar estas verdades como algo que debemos todos concluir, que verdaderamente Dios es grande y que Dios es verdaderamente bondadoso por nosotros incluso. Y hermanos, hoy quiero ser un poco claro, quiero aclarar unas cuantas cosas. Hoy será un llamado al correcto entendimiento en la oración a luz de a quién es que oramos. O sea, el enfoque va a ser quién es el que recibe nuestras oraciones, quién es el que las puede cumplir, ¿verdad? Pablo dice que oramos a un Dios sumamente poderoso. Es el punto de Pablo. El punto es simple, Dios es sumamente poderoso. La Biblia entera aclararía que Él es todopoderoso, que todo el poder es de Él, que no hay límite a su poder. Pablo ora que algo imposible sea posible para el creyente en Éfeso, y esto es por Dios. Pide que Dios les dé la comprensión del maravilloso amor de Cristo, que es incomprensible. Pide que el todo de Dios llene al creyente. ¿Se acuerdan? Esto es lo que estudiamos hace 2 semanas. Esta petición lo lleva a glorificar a Dios en su proclamación. Pablo fielmente cree que Dios es poderoso para hacer eso, para cumplir su petición y más. Veamos el versículo 20. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Primero que nada vemos que Dios es poderoso. La creación es un testamento veraz de su poderío. Él es creador. Incluso la Biblia es clara que su creación es evidencia de que nada es imposible para Dios. Notemos lo que menciona el profeta Jeremías en Jeremías 32:17. Dice: Señor, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. ¿Cuánto es imposible para Dios? Nada. Jeremías 32:27. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Una pregunta que tiene la expectativa, que son preguntas retóricas, que la respuesta está en el negativo. ¿Habrá algo imposible para Dios? La respuesta es un resonante no, absolutamente no. No hay nada imposible para Dios. Una vez más, lo hablamos un poquito el jueves, salimos, contemplamos solo unos momentos la creación y nos empezamos a dar cuenta de la grandeza que es Dios. Ahora no tenemos un entendimiento claro por medio de la creación. Ayer incluso parece que yo fui el único emocionado, le hablé a toda la familia para que salieran porque ven que se hizo visible el cometa, ¿verdad? que pasa de vez en cuando. Y en verdad era algo impresionante, ¿no? Estar ahí en la casa observando lo que vemos que está a miles y miles de millas. Y de nuevo, otro momento de esos, ¿no? Donde entendemos el poderío de Dios, donde entendemos la creación de Dios, todo lo que existe, todo lo que Él ha hecho, de nuevo, haciéndonos claro su poder. Nada es imposible para Dios. Incluso una de las cosas que la Biblia nos es clara con es de que el poder de Dios nos es suficiente para salvar. Dios tiene suficiente poder para salvarnos. En Hebreos 7:25, al describir su poder, noten lo que dice: por el cual Él también es poderoso para salvar para siempre
a los que por medio de Él se acercan a Dios, por medio de Cristo, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. De nuevo, esta salvación es en Cristo Jesús. Dios, nuestro Dios, que es todopoderoso, es poderoso para salvar para siempre. La honra y la gloria sea a ellos, hermanos, porque esto tiene implicaciones para ustedes y para mí. No servimos a un Dios que no puede hacer nada por nosotros. La Biblia diría incluso lo opuesto, diría, tan poderoso es que no solo puede hacer muchas cosas por ustedes, sino que es poderoso para salvarles. Y entonces tendríamos que entender la traición cósmica que existe, que tiene que ser reversada, que tiene que ser literalmente eliminada para recibir salvación por medio de Cristo. También es, como menciona Hebreos, lo suficientemente poderoso para mantenernos salvos, a pesar de nuestro intento al opuesto, ¿verdad? Incluso vayan conmigo a Judas bueno, es un capítulo, va a ser el versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Toma un Dios poderoso el salvarnos. Y Pablo y la Biblia, los autores del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, nos aclararían que poderoso es para salvarnos. Verdaderamente nuestro Dios es poderoso. No hay nadie que iguale su poder. Ahora, tal vez esto lo reconocemos. Tal vez, pues, bueno, pastor, sí lo entendemos que Dios es todopoderoso, entendemos, sabemos, hemos escuchado, estamos estudiando los atributos de Dios y sabemos que Él tiene todo el poderío. Pero aquí lo glorioso de esta doxología. Noten las verdades que Pablo presenta aquí en este versículo. Pablo dice lo siguiente: Dios es poderoso para cumplir cualquier cosa que pidamos. Dios es poderoso para cumplir cualquier cosa que ni siquiera podamos pensar ni entender. Dios es poderoso para cumplir mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si pudiera hacer el intento para aclarar esto, diría que Dios obra por su poder y no nuestra capacidad. La Biblia muchas veces dice que no sabemos cómo orar, que no pedimos bien las cosas y muchas veces lo explicamos para señalar que nuestras motivaciones muchas veces son un poco sospechosas. Pedimos las cosas en egoísmo o pedimos cosas con deseos carnales. Por eso mencionamos que no sabemos cómo orar. Pero el versículo también nos señalaría que a veces pedimos cosas buenas, cosas espirituales, pero con falta de fe o con falta de entendimiento. Les doy un ejemplo, les aclaro un poco, yo les voy a ser un poco honesto. Bueno, primero que nada vamos a aclarar algo muy importante. Me incomoda, les digo honestamente lo que diré a continuación, pero es por abusos de las verdades que vemos el día de hoy. La experiencia real, la experiencia que nos rodea, a veces nubla verdades espirituales que vemos claramente en la Biblia. Es incómodo porque asociamos todas estas cosas, todos esos abusos, todas estas cosas negativas a estas verdades, abusos de la grey por charlatanes. Entonces el día de hoy luchemos por entender lo que la Biblia dice, luchando en contra de nuestras nociones preconcebidas, en contra de todo lo que tal vez decimos que estamos fundamentados en contra de. Pero el día de hoy simplemente leamos unas citas y tomemos el pleno sentido del texto y dejemos que estas verdades nos sacien. Vayan conmigo a Juan 14, 12 al 14, se los leo. Esto es Cristo. Dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Primera de Juan 3, 21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que le pidamos lo recibimos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En Santiago 4:3 leemos lo siguiente: pedéis y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Cada versículo aclara bastante. Los versículos son simples, son directos. Si pedimos, recibimos. Vez tras vez se nos recuerda que Dios da, que Dios atento está a lo que le pedimos. Ahora, claro, vemos que cuando pedimos con malos propósitos no se nos dará. Vemos que si pedimos sin tener la gloria de Dios en mente, no se nos dará. Vemos incluso que si andamos en desobediencia, no se nos dará. No habrá respuesta favorable a nuestra petición. Pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si pedimos con buenos propósitos? ¿Qué tal si pedimos con la gloria de Dios en mente? Con el propósito primordial como la gloria de Dios. ¿Qué tal si pedimos cuando andamos en obediencia? Tal vez no sea perfecta, pero andamos detrás de los estatutos, preceptos de Dios. Noten que comenzamos a luchar con estas verdades. Pablo diría, se te dará eso y más. Es más, ni te imaginas todo lo que Dios te dará, porque mucho de ello ni lo entendemos. No hay noción de lo que Dios nos quiere dar o hacer por nosotros, así que no la pedimos. Sin embargo, Dios aún dará. Son todas estas verdades que llevan a Pablo a escribir el versículo 21. Se los leo. A Él. ¿A quién? Al Dios que es lo suficientemente poderoso para obrar, para ser más abundante de lo que pedimos o imaginamos. A Él, a ese Dios, a nuestro Dios, sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo da la gloria a Dios como es típico en las Escrituras. Ahora, quiero ser claro, literalmente usa una fórmula que comúnmente vemos en el Antiguo Testamento, pero ahora con connotaciones del nuevo pacto en Cristo Jesús. Por todas las nuevas realidades que ahora son en Cristo para judío y gentil, Pablo glorifica a Dios como se hace y se debe según las Escrituras. Y a la vez concluyendo de manera gloriosa algo que venimos viendo por unas semanas. El judío y gentil en Cristo es el cuerpo de Cristo, el templo santo de Dios, su morada, como vimos al final del capítulo 2 en Efesios, donde habita su gloria. Este versículo nos dice bastante aún más, pero lo vamos a ver la semana que entra, no se lo pierda. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 20, el poder de Dios y la oración. Pablo entra en doxología, la glorificación de Dios por la verdad profunda de que Dios es poderoso para obrar en nosotros, para obrar por nosotros, de manera que ni siquiera podemos imaginarnos. Pero no sé ustedes, hermanos, lo he mencionado antes. Yo sé que muchas de mis oraciones muchas veces son hechas como con dudas. Les recuerdo cuando oraba por mi jefe, vino literalmente el director de la compañía, venía de Texas, era una compañía de Texas. Y pues como es típico, la mayoría de los que están en Texas pues son cristianos, muchos de ellos culturalmente, pero pues él llega, él es cristiano, va a la iglesia. Él sabe que yo soy cristiano y sabe que hay otro muchacho que son cristianos, viene y nos dice, hey, quiero orar por mi jefe, él se llama Chris. Quiero orar por Chris. Y después nos quedamos, sí, también vamos a orar por él. Dice, quiero orar que Dios le sane. Y dije, bueno, pues vamos a orar.
Y me acuerdo que de donde era mi escritorio a donde estaba mi jefe, Chris, como que yo tuve otra oración con Dios, como yo luchando con Dios. Bueno, aquí voy a ir a orar por la sanación de Chris, pero yo convencido de que es muy probable él no va a sanar. Entonces mi oración con Dios de ese pasillo es: perdóname que oro con incredulidad, perdóname que oro dudando de que vas a sanar, perdóname que oro de una manera segura para que tú no falles, para que tú no seas contradictorio o X cosa. Esa era literalmente mi oración, y al orar, oré por la voluntad de Dios en la vida de Chris, no que él sanara, por mi duda de que lo iba a sanar. Ahora, no sanó, no es el punto, ¿verdad? Pero así es lo que muchas veces ocurre en mi vida. No dudo del poder de Dios, que Él tiene el poder para sanar, no es lo que estoy diciendo. Ni lo hago pensando que no puede. Absolutamente no. Creo, pido, como concluyendo que muy probable no será así, porque tal vez no lo quiera Dios. Y esto es verdad en muchos aspectos de la oración. Señor, ayúdame a vencer el pecado. Señor, ayúdame a madurar más y más en Cristo. Ayúdame a disciplinarme en esto, ayúdame a disciplinarme en aquello. Te pido que bendigas mi predicación, te ruego que bendigas el ministerio que me has otorgado. Señor, te pido por esta persona, te pido por este matrimonio, te pido por aquel, te pido por esto, te pido por aquello, te pido por mi esposa, te pido por mis hijos. Todo es lo bíblico, todo es lo correcto, pero si les soy honesto, pienso, bueno, espero y Dios me escuche. Espero y ponga atención a mis oraciones. Como que no hay confianza en la oración, o peor, concluyo, no creo que se me va a conceder ello. Tanto, hermanos, es mi oposición a los que buscan mover la mano de Dios, tanto me opongo a las oraciones vanas o centradas en uno, que cuando yo pido algo dudo. Pero hoy vemos que Pablo en su glorificación a Dios dice que Él es poderoso para hacer todo lo que pidamos, que incluso es poderoso para hacer mucho más abundante de todo lo que pidamos, que incluso mucho más abundante de lo que ni siquiera nos podemos imaginar. Una de las cosas que Dios ha tratado conmigo estas últimas semanas es este concepto. Y espero que el día de hoy sean verdades que jamás se nos olviden. Esto se refiere Pablo en toda esta carta. Toda bendición espiritual es nuestra en Cristo Jesús. Todo poder de Dios es nuestro en Cristo Jesús. La abundancia de Dios y su poder en nosotros, obrando por nosotros y obrando para nosotros en Cristo Jesús. Verdades incomprensibles, pero verdaderas por el Espíritu y en Cristo Jesús. Y amados, no quiero dar falsas esperanzas, sino perspectivas bíblicas. No estoy diciendo que Dios cumplirá todos tus sueños, pero sí digo con toda autoridad bíblica: pide a Dios con toda la expectativa de que poderoso es para hacerlo. Si es su voluntad, garantizado está. Si no lo es, que Dios te permita alinearte a su voluntad para que pidas en ella. Somos llamados a orar por todo, siempre en su voluntad. Esto toma madurez, es estar alineado a la voluntad de Dios. Pero hoy argumento que siempre sea en confianza absoluta del poder de Dios. Que estemos absolutamente convencidos de que Dios nos escucha y que no titubeemos en esto. Les confieso que mi oración a Dios ha sido que me permita orar con esta confianza. Basado en lo que Pablo nos revela, que confiemos en Dios, pues es su palabra lo que aquí estamos viendo.
No es opinión de Pablo, no es que él nos quiere hacer sentir bien o quiere hacer sentir bien a la iglesia en Éfeso. Esta es la palabra de Dios comunicándonos, recordándonos, y como siempre son importantes estos recordatorios para que no se nos olviden de que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer todo por nosotros. Eso y más. Les comparto una ironía. Cuando andaba de carismático, oraba con seguridad del poder de Dios. No les miento, ninguna duda del poder de Dios. Lamentablemente, oraba fuera de la voluntad de Dios. Pero igual nunca dudaba del grandioso poder de Dios. Nomás aprendí unas cosas aquí y allá, un poquito de teología y me aplaqué. Decimos por ahí, ¿verdad? Y ahora, tal vez oro en la voluntad de Dios, instruido por su palabra, educado por los preceptos de la palabra de Dios, pero dudando si obrará en su poder. No porque Dios cambió, sino por mi inseguridad y incredulidad, y es triste verdaderamente. Por eso el llamado hoy de que confiemos en el poder de la oración, porque al Dios que adoramos, nos dice Pablo, es poderoso, lo suficientemente poderoso para obrar mucho más abundantemente de lo que le pedimos o lo que imaginamos. Es mi oración poder orar con esa confianza. Oro esto por mí mismo, oraré por ustedes en esto y pido que igual oren por mí y oren igual por sus hermanos y hermanas en Cristo. Y Dios, quien es poderoso, obrará en su voluntad. Es un llamado a orar bíblicamente, que oremos bíblicamente y así tener toda seguridad de que Dios va a obrar. Oremos por madurez, oremos por entendimiento, oremos por todo familiar, la salvación de unos, la madurez en otros. Oremos por bendición ministerial, oremos por lo cotidiano, lo necesario, lo que nos preocupa. Roguemos a Dios por absolutamente todo y dejémoslo todo en las manos de Dios que nos ha salvado en Cristo. Nuestro Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Hermanos, no sé ustedes, pero una de las cosas que ocurre, como he mencionado, es por el error, por el abuso, por todo lo que vemos afuera, ponemos otras limitaciones en nosotros mismos para no hacer lo que aquellos hacen. Y tal vez no estén ustedes ahí, y gloria a Dios por ello, si ustedes están seguros en ello. Pero más me he topado, y de nuevo ya les he expresado yo lo personal, pero pensemos, ¿qué ocurre en nuestra oración? ¿Cómo pedimos a Dios? ¿Qué es lo que pedimos a Dios? ¿Y cómo lo pedimos? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es el resultado? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y en verdad que lo que hay en mí, que espero pueda haber en ustedes, que se pueda compartir el sentimiento, es de que en verdad gocemos del poder de Dios. Si Cristo dice que lo que yo hice ustedes harán más, si Cristo dice que todo lo que me pidan se los daré, si la Biblia continuo dice que todo lo que le pidamos a Dios andando en su voluntad y andando en obediencia se nos dará, ¿por qué entonces no estamos viendo en nuestros círculos el poder de Dios manifestarse de esa manera? Ahora, voy a aclarar porque inmediatamente vamos al extremo, es lo típico. Absolutamente estoy consciente de que veo el poder de Dios, que veo el poder de Dios en las familias, que veo el poder de Dios en los matrimonios, que veo el poder de Dios en las vidas individuales, lo veo en mi esposa, en mis hijos, lo veo en ustedes, en sus familias, en sus hijos. Vemos cómo el poder de Dios obra. Pero también veo flaqueza, veo debilidad, veo todo ello en las oraciones. Tal vez tenemos el concepto de que hay más que uno tiene que hacer. Mi anhelo
una vez más, es de que el día de hoy tengamos un entendimiento claro del poder de Dios. De que cuando pedimos algo, es poderoso para hacerlo. Es capaz y en su voluntad lo hará. Y por eso siempre tengo que aclarar, hermanos, porque siempre hay abuso en todo esto. Fíjense lo que ocurre, y este es el abuso, ¿verdad? La Biblia es clara. Si obedeces, si pides en la voluntad de Dios, Dios te dará. Y ese mensaje se cambia a, mira, haz esto y aquello y Dios te va a dar. Si haces esto, Dios te va a dar. Si donas esto, Dios te va a dar. Si estás donando en la iglesia, si estás sirviendo en la iglesia, Dios te va a bendecir. Todos tus sueños te los va a cumplir. Ese es el mensaje, ¿no? De que esto se convierte. Y eso es lo que queremos rechazar. Eso es lo que nos queremos alejar. Pero la Biblia es clara que si pedimos en la voluntad de Dios, si pedimos andando en abundancia, detrás del corazón de Dios, detrás de su santidad, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, todo lo que pidamos alineados a la voluntad de Dios, se nos cumplirá. Cuando oramos por madurez, bueno, primero que nada espero estemos todos orando por madurez en Cristo. Es tener el entendimiento de que vendrá, de que Dios lo ha prometido. Cuando oremos de que vayamos creciendo en el entendimiento de Dios por medio de su palabra, es de nuevo entender que eso vendrá. Si no eres maduro en Cristo, si no hay entendimiento de Dios, es porque no lo has pedido. Porque no le has rogado a Dios que te lo conceda, pues todo esto viene de Dios. Espero no exista una persona aquí que diga, ya he llegado, ya lo sé todo, ya lo entiendo todo. Absolutamente no. Cuando oramos por los perdidos, cuando oramos por todos aquellos que vendrán a Cristo, es tener la expectativa de que vendrán. ¿Qué hay en tu vida que pides a Dios, pero que tal vez puedas reconocer que estás dudando? Entonces la pregunta sería, volver a la Biblia, y existe los parámetros que seguir, ¿verdad? Pedirle a Dios en Cristo, en su autoridad, y eso también significa en su voluntad, en obediencia con la expectativa de que Dios obrará. Espero, hermanos, el día de hoy algo simple, algo práctico, para que oremos de manera poderosa. Una de las cosas que ha sido mi enfoque en los últimos años es tratar con el problema de las iglesias que existen débiles, literalmente sin el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tan asustados estamos del mundo carismático, donde lo único que vemos es el poder de Dios, que ahora nosotros, los que decimos tener instrucción correcta, los que decimos estar en la Biblia, los que decimos andar en doctrina sana, pero vivimos como si servimos a un Dios que no es poderoso, aislados, sin pedir el ver milagros, sin pedir el ver conversiones, sin ir. Una de las razones primordiales por las que no vamos y evangelizamos es porque pensamos que vamos a fracasar. Una vez más, simplemente una evidencia de que no creemos en el poder de Dios para salvar. Pues es Dios el que va a proveer fruto, es Dios el que va a llamar a los suyos. Uno puede salir a compartir con todo el poder de Dios por medio de su palabra. Oremos creyendo de que Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ahora noten, el poder que obra en nosotros. Este es el contexto del cual Pablo viene hablando. ¿Qué es ese poder? En el capítulo 1, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. En el capítulo 3 vimos que es ese poder que nos está transformando más y más a la semejanza de Cristo, que ahora habita en nosotros. Somos la morada de Dios y que el poder de Dios está en nosotros, que el todo de Dios nos llena. Y todo esto, una vez más, los lleva a alabar a Dios. Y en esta alabanza, hermanos, en esta alabanza de Pablo dice que Cristo sea glorificado en la iglesia y en Cristo. Y ese significado es mucho más de lo que tal vez le estamos viendo ahí basado en el original. Alabemos a aquel que es poderoso para salvarnos y hacer mucho más de lo que podríamos pedir o imaginar. Hermanos, esta tarde les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vayan conmigo al Salmo 115
meditemos en lo que Dios dice por medio de su palabra. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que temáis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya, bendito sea el Señor.